Cierra los ojos por un instante y visualiza el símbolo más poderoso de los últimos 2 milenios, la cruz. Un madero vertical que apunta al cielo y uno horizontal que abraza la tierra. Nos han dicho que representa el sacrificio definitivo, el puente entre Dios y la humanidad, el acto de amor más grande jamás concebido. Lo has visto en iglesias, en collares, en el arte que ha definido nuestra civilización. Es un emblema de redención, de esperanza, de la promesa de vida eterna a través de la sangre de un Salvador. Pero ¿qué ocurriría si te revelara que ese puente no fue construido por amor, sino sobre los escombros de una guerra celestial? ¿Y si la historia que te han contado, esa que has aceptado desde niño, fuera en realidad la cubierta de un secreto tan profundo que su descubrimiento podría cambiar no solo tu fe, sino el destino mismo de tu alma? Prepárate, porque estás a punto de mirar detrás del velo. Durante siglos has aprendido que la crucifixión fue el pago por el pecado original. Un Dios justo, pero ofendido por la desobediencia de Adán y Eva, exigía un sacrificio perfecto para aplacar su ira y restaurar el equilibrio. Jesús, su único Hijo, se ofreció voluntariamente como el Cordero Inmaculado para ser inmolado, y su sangre lavó las culpas de la humanidad. Es una historia poderosa, llena de drama y de un amor incomprensible, pero ¿alguna vez te has detenido a sentir la profunda contradicción que late en el corazón de esta narrativa? ¿Alguna vez has sentido una extraña disonancia entre el Padre amoroso del que hablaba Jesús y el Dios colérico y vengativo que a menudo encontramos en las páginas del Antiguo Testamento? Esa inquietud, esa pregunta silenciosa que quizás nunca te atreviste a formular, es la llave que abre la puerta a este misterio. Piensa en ello. El Dios que en el libro del Éxodo desata plagas y ordena la muerte de los primogénitos. El que exige obediencia a través del miedo y de una ley implacable. Y luego, escucha la voz de Jesús en los Evangelios, hablando de un Padre que perdona 70 veces 7, que viste a los lirios del campo y alimenta a las aves del cielo. Un Dios cuyo reino no se encuentra en templos de piedra, sino dentro de tu propio corazón. ¿Cómo puede un ser inmutable, perfecto y eterno presentar dos rostros tan opuestos? Los primeros cristianos, mucho antes de que la Iglesia se convirtiera en una institución de poder, también vieron esta fractura, y en los susurros de comunidades olvidadas, y en los textos que más tarde serían quemados, se atrevieron a plantear la pregunta más peligrosa de todas. ¿Y si no estuviéramos hablando del mismo Dios? Aquí es donde comienza a desvelarse la verdad prohibida, el núcleo de lo que la Iglesia ocultó con concilios a puerta cerrada y con el fuego de la Inquisición. Lo que estás a punto de descubrir no es una simple curiosidad religiosa, sino una revelación que sacude los cimientos mismos de la teología occidental. La idea de que Jesús no vino al mundo para cumplir los designios del Dios de Israel, sino para desafiarlo, para exponernos una mentira cósmica que nos ha mantenido prisioneros en un ciclo de culpa, miedo y sufrimiento durante milenios. Este no es un relato de redención, sino de liberación. La historia de un revolucionario espiritual que descendió a un mundo gobernado por un falso creador para recordarnos nuestra verdadera naturaleza y nuestro verdadero hogar. Esta sensación de que hay algo más, esa pieza del rompecabezas que sientes que fue arrancada a propósito, no es una fantasía. Es el eco de una verdad que ha sido silenciada, pero nunca destruida. En los próximos minutos, viajaremos juntos a través de manuscritos polvorientos encontrados en el desierto. Analizaremos las palabras de Jesús con una nueva luz y expondremos cómo una facción de sus seguidores transformó su mensaje de liberación en una religión de control. Y créeme, esta pregunta sobre los dos dioses es solo el umbral.
La revelación que te espera sobre el propósito de la crucifixión es mucho más perturbadora y, al mismo tiempo, infinitamente más liberadora de lo que jamás has imaginado. Lo que descubrirás a continuación cambiará tu visión sobre Jesús para siempre. Este viaje no es para los débiles de espíritu. Requiere el coraje de cuestionar lo que se te ha enseñado y la apertura para recibir una verdad que puede parecer abrumadora al principio. Si sientes esa llamada en tu interior, si estás listo para mirar más allá del dogma y conectar con una espiritualidad más profunda y auténtica, entonces estás en el lugar correcto. Te invito a que te suscribas a La Voz de los Días y actives las notificaciones, porque cada capítulo de esta historia te llevará un paso más cerca del secreto que nos fue arrebatado. No querrás perderte ni un solo instante de esta revelación. El camino comienza ahora. ¿Has sentido alguna vez, en lo más profundo de tu ser, una extraña fractura al leer las Escrituras? ¿Has pasado de las páginas del Antiguo Testamento, donde un Dios celoso y colérico ordena masacres y castiga con diluvios, a las palabras de Jesús en el Nuevo Testamento, que te habla de un Padre que ama incondicionalmente y perdona sin medida? Nos han enseñado a reconciliar estas dos imágenes, a verlas como dos facetas del mismo ser divino, una de justicia y otra de misericordia. Pero, ¿y si esa explicación no fuera más que un velo tejido con esmero para ocultar una verdad mucho más radical y perturbadora? ¿Y si no fueran dos facetas, sino dos entidades completamente distintas? Esta pregunta no es una blasfemia moderna, es la misma que se susurraron en secreto los primeros buscadores de la verdad, en cuevas del desierto y en comunidades que el poder romano aún no había sometido. Ellos, los llamados gnósticos, vieron lo que tú quizás has intuido, una contradicción tan profunda que no podía ser una simple paradoja. Era una pista, la primera hebra de un tapiz cósmico que nos fue arrebatado, un hilo que, si tiras de él, desvela una historia completamente diferente sobre el origen del mundo, la naturaleza del mal y el verdadero propósito de la venida de Cristo. Imagina a estos primeros cristianos leyendo los textos hebreos y luego escuchando las enseñanzas del Maestro. ¿Cómo podían conciliar al Dios que en el libro de Samuel se arrepiente de haber creado al hombre y decide aniquilarlo con el Padre del que hablaba Jesús, que celebra el regreso del Hijo pródigo con una fiesta? La disonancia era ensordecedora. Para ellos, no tenía sentido que el mensajero del amor infinito fuera el hijo de un déspota celestial. Y así, con una valentía espiritual que hoy nos costaría comprender, se atrevieron a formular la hipótesis más peligrosa de todas. El Dios de Israel, el creador de este mundo material, no era el verdadero Padre, era otra cosa, un ser inferior, un impostor. Y esta no es la parte más oculta de la verdad, lo más perturbador aún está por delante. Aquí es donde la narrativa que te han contado toda tu vida se quiebra para siempre. Según los textos prohibidos, como el Evangelio de la Verdad o el Apócrifo de Juan, encontrados en las arenas de Nag Hammadi, el universo material en el que habitas no fue creado por la fuente suprema de toda luz y bondad. Fue obra de una entidad menor, un ser al que llamaron el Demiurgo o el arconte principal. Imagina a un artesano imperfecto, lleno de arrogancia y ciego a la verdadera plenitud que existe más allá de su propia creación. Este Demiurgo, en un acto de ignorancia y no de malicia pura, moldeó el mundo físico y al contemplar su obra, exclamó con soberbia las mismas palabras que lees en el libro de Isaías: «Yo soy Dios, y no hay ningún otro». Él creó un sistema de leyes, de reglas y de consecuencias, un reino basado en el juicio, el castigo y el sacrificio. ¿Te suena familiar? Es el mismo Dios que exige obediar un sinfín de mandamientos, que se ofende con facilidad
y cuya ira debe ser aplacada con la sangre de animales y finalmente con la de su propio Hijo. Esta es la verdad prohibida en su núcleo. El mundo que conoces es una imitación, una sombra del reino verdadero, y su gobernante es un carcelero que nos ha convencido de que su prisión es el único universo que existe. Nos ha atrapado en cuerpos de carne y en un ciclo de nacimiento y muerte, alimentando nuestro miedo y nuestra culpa para mantenernos bajo su control. El pecado original no fue un acto de desobediencia contra el Padre verdadero, sino el momento en que nuestras almas, chispas de la luz divina, quedaron atrapadas en la creación del demiurgo, olvidando nuestro verdadero hogar. Este secreto es tan potente que su simple enunciación desmantela por completo la lógica del sistema religioso que ha dominado Occidente. Pero lo que descubrirás en el próximo capítulo sobre la verdadera misión de Jesús cambiará aún más tu visión. Si el mundo es una prisión gobernada por un falso Dios, entonces la figura de Jesús adquiere una dimensión completamente nueva y revolucionaria. Él no vino como un cordero para ser sacrificado en el altar del demiurgo y así satisfacer sus reglas de sangre. Esa es la historia que el carcelero querría que creyeras. La verdad, según los gnósticos, es infinitamente más heroica. Jesús vino como un iluminador, un mensajero del reino verdadero, del Padre de la Luz que está más allá de este cosmos material. Su misión no era redimirnos dentro del sistema del demiurgo, sino darnos el mapa para escapar de él. Cada una de sus enseñanzas, cada parábola, cada milagro, era una clave secreta, un golpe a los barrotes de nuestra celda. Cuando decía, mi reino no es de este mundo, no estaba siendo poético, estaba haciendo una declaración de guerra cósmica. Estaba negando la legitimidad del arconte y de todo su sistema de control. Sus milagros, como caminar sobre las aguas o sanar a los enfermos, no eran simples actos de poder, sino demostraciones de que las leyes físicas impuestas por el demiurgo podían ser trascendidas por aquel que recordaba su naturaleza divina. Su mensaje más profundo, el que fue cuidadosamente extirpado de los evangelios canónicos, era la gnosis, el conocimiento directo e intuitivo de que dentro de ti, dentro de tu corazón, reside una chispa de la misma luz que el Padre. No eres un pecador por naturaleza, eres un ser divino que ha olvidado quién es. Esta revelación era dinamita pura para cualquier estructura de poder. ¿Por qué necesitarías a un sacerdote, un templo o una iglesia si la conexión con Dios ya está dentro de ti? ¿Por qué seguirías las leyes de un Dios menor si sabes que eres hijo del Altísimo? Ahora puedes entender por qué esta verdad tuvo que ser silenciada. En los primeros siglos después de la muerte de Jesús, el cristianismo era un hervidero de ideas. Circulaban decenas de evangelios, cada uno con una perspectiva única. Estaba el Evangelio de Tomás, que recopila dichos secretos del Maestro. El Evangelio de María Magdalena, que la presenta como la apóstol, a quien Jesús confió sus enseñanzas más profundas, y muchos otros que hablaban abiertamente del demiurgo y de la chispa divina interior. Pero un imperio no se puede construir sobre la base de la liberación individual. El emperador Constantino, en el siglo IV, no buscaba la verdad espiritual, buscaba una herramienta para unificar su fragmentado imperio romano. Necesitaba una religión de orden, de jerarquía, de obediencia, y la versión gnóstica del cristianismo era todo lo contrario. Era anárquica, empoderadora, incontrolable. Así que, en el concilio de Nicea y en los sínodos que le siguieron, se tomó una decisión que cambiaría la historia de la humanidad. Se eligieron 4 evangelios que encajaban con la nueva narrativa, la de un Dios único y todopoderoso, un Jesús que muere para pagar un pecado y una iglesia como única intermediaria entre el hombre y lo divino. Todo lo demás fue declarado herejía.
Se ordenó que los textos gnósticos fueran quemados y sus seguidores perseguidos, torturados y asesinados. Lo que la Iglesia ocultó no fue un simple detalle teológico, fue la llave misma de nuestra libertad espiritual. Convirtieron a un revolucionario que vino a liberarnos de una prisión en la pieza central del mecanismo de esa misma prisión. Transformaron el mapa de escape en un manual de obediencia. Pero enterrar un texto no es destruir la verdad, porque la verdad, como una semilla, puede permanecer latente bajo tierra durante siglos, esperando el momento adecuado para germinar. Y las pistas de este gran encubrimiento no solo se encuentran en los textos que sobrevivieron milagrosamente, sino también, irónicamente, ocultas a plena vista en las propias escrituras que la Iglesia eligió preservar. Quizás ahora mismo tu mente se revela. Quizás una voz en tu interior, la misma que ha sido adoctrinada durante generaciones, te grita que todo esto es una fantasía, una herejía peligrosa. Es una reacción natural. Has sido programado para defender los muros de tu prisión, para amarlas, cadenas que te han convencido de que son un abrazo protector. Pero la verdad no exige fe ciega, presenta evidencias. Y las pruebas de esta guerra cósmica no están enterradas en una bóveda secreta del Vaticano, sino que han estado siempre frente a tus ojos, ocultas a plena vista en las mismas páginas de la Biblia que te han enseñado a venerar. Solo necesitas aprender a leer entre líneas, a escuchar el eco de la batalla que resuena en la contradicción de sus versículos. Las pistas están ahí, esperando a un corazón valiente que se atreva a unirlas. Y una vez que las veas, ya no podrás ignorarlas. Este no es un salto de fe hacia la oscuridad, sino un despertar a una luz que siempre ha estado ahí, esperando ser reconocida. Prepárate, porque las pruebas que estás a punto de ver son tan contundentes como perturbadoras. La primera prueba, la más flagrante, es el propio carácter del Dios del Antiguo Testamento. Ábrelo por cualquier página y sentirás su presencia. En Éxodo 25 se presenta a sí mismo como un Dios celoso que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. En el libro de Números ordena masacres enteras, incluyendo mujeres y niños, como castigo por la desobediencia. En el Génesis se arrepiente de haber creado a la humanidad y desata un diluvio para aniquilar a casi toda la vida en la tierra. Es un Dios de pactos de sangre, de sacrificios de animales. Un ser cuya aprobación debe ser comprada con obediencia absoluta y cuyo amor es condicional. Su justicia es retributiva, un ojo por ojo implacable. Ahora cierra ese libro y escucha la voz de Jesús en el Sermón de la Montaña. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen. Te habla de un Padre que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos, como lees en Mateo 5:45. ¿Cómo es posible que el hijo de un rey celoso y vengativo predique un mensaje de amor incondicional y perdón universal? No es una paradoja teológica, es la evidencia de dos fuentes, dos naturalezas, dos seres completamente distintos. Uno es el carcelero, el otro el libertador. Pero las pistas no se detienen en la contradicción. Las propias palabras de Jesús, incluso en los evangelios canónicos que pasaron el filtro de la Iglesia, están llenas de un lenguaje codificado que apunta a esta misma verdad. Cuando le preguntan por su origen, él responde en Juan 8:23, «Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Sois de este mundo, vosotros, yo no soy de este mundo». No es una simple metáfora sobre la santidad. Es una declaración de procedencia cósmica. Está afirmando que su origen no pertenece al dominio del creador de este cosmos, el demiurgo.
En la parábola del trigo y la cizaña habla de un enemigo que sembró la mala hierba en el campo del buen sembrador, una alegoría perfecta de cómo el arconte corrompió la creación original. Incluso su enfrentamiento más famoso con las autoridades religiosas de su tiempo es revelador. En Juan 8:44 les dice directamente a los fariseos, los más devotos seguidores de la ley del Antiguo Testamento: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido un homicida desde el principio. ¿A quién se refiere? No a una figura folclórica con cuernos, sino al Dios que ellos adoraban, el mismo que ordenaba la muerte y exigía sacrificios. Jesús no vino a reformar la religión de su pueblo, vino a exponer que su Dios no era el verdadero Padre. Y si las pistas en la Biblia son susurros, los textos que la Iglesia intentó aniquilar son un grito ensordecedor. En 1945, cerca del pueblo de Nag Hammadi, en Egipto, un campesino encontró una jarra de arcilla que contenía una biblioteca de códices antiguos. Eran los evangelios perdidos, los textos gnósticos que se creían destruidos para siempre. En documentos como el Apócrifo de Juan, se narra con un detalle asombroso la historia completa, la existencia de un reino de luz perfecto, la caída de un ser divino llamado Sofía y el nacimiento de su hijo abortivo, ignorante y arrogante. El demiurgo llamado Yaldabaoth, quien creó el mundo material y se autoproclamó el único Dios. Estos textos describen cómo atrapó chispas de la luz divina de Sofía en cuerpos humanos de barro, creando a Adán y Eva. La serpiente en el jardín del Edén, según estos textos, no era el diablo, sino un mensajero de la luz enviado por Sofía para incitar a la humanidad a comer del árbol del conocimiento, la gnosis, para que pudieran recordar su verdadero origen y despertar. Lo que la Iglesia llamó el pecado original, los gnósticos lo llamaron el primer acto de liberación. Dentro de esta biblioteca prohibida, se encontró una joya espiritual de valor incalculable, el Evangelio de Tomás. A diferencia de los otros 4, no narra la vida de Jesús, sino que es una colección de 114 dichos secretos que él confió a sus discípulos más cercanos. Su mensaje es radicalmente diferente al de la Iglesia institucional. No habla de pecado, ni de redención a través de la sangre, ni de la necesidad de un intermediario. Su enseñanza central, repetida una y otra vez, es que el reino del Padre no es un lugar al que irás después de morir, sino una realidad que ya existe dentro de ti y a tu alrededor, si tan solo tienes ojos para verla. En el dicho número 3, Jesús afirma: el reino está dentro de vosotros y está fuera de vosotros. Si os conocéis a vosotros mismos, entonces seréis conocidos y sabréis que sois los hijos del Padre viviente. Pero si no os conocéis a vosotros mismos, entonces estáis en la pobreza y sois la pobreza. Este es el corazón de la gnosis. La salvación no viene de creer en algo externo, sino de conocer, de recordar la divinidad que habita en tu interior. ¿Comprendes ahora por qué este libro tenía que ser erradicado? Desmantela por completo la necesidad de una estructura de poder religioso. La prueba histórica final es el propio acto de supresión. Si estas ideas eran simplemente las divagaciones de unos pocos místicos, ¿por qué la Iglesia primitiva, una vez que se alió con el poder del Imperio Romano bajo Constantino, desató una campaña tan violenta y sistemática para destruirlas? La historia nos cuenta que en el Concilio de Nicea, en el año 325, se estableció el credo oficial. Pero lo que no nos cuentan con tanto énfasis es que también fue el principio del fin para la diversidad cristiana. Se emitió un edicto imperial. Todos los textos que no se alinearan con la nueva ortodoxia debían ser entregados y quemados. Poseer un evangelio gnóstico se convirtió en un crimen castigado con la muerte.
Hombres como Ireneo de Lión escribieron volúmenes enteros titulados Contra las herejías, dedicados a ridiculizar y demonizar estas enseñanzas. ¿Por qué tanto esfuerzo? ¿Por qué tanto miedo? Porque sabían que la narrativa gnóstica era un veneno para el control. Una religión basada en la culpa y el miedo es la herramienta perfecta para gobernar a las masas. Una espiritualidad basada en el autoconocimiento y la liberación interior es la receta para la revolución. Lo que la Iglesia ocultó no fue por proteger la verdad, sino por proteger su propio poder. Todas estas pruebas, la contradicción en las Escrituras, las palabras codificadas de Jesús, los textos prohibidos de Nag Hammadi y la violenta supresión histórica, pintan un cuadro coherente y aterrador. Nos muestran que la historia que nos han contado es, en el mejor de los casos, una versión simplificada y, en el peor, una manipulación deliberada. Nos revelan que la lucha de Jesús no fue contra los romanos o contra los judíos, sino contra una estructura de poder cósmica que se reflejaba en las estructuras de poder terrenales. Cada pieza encaja, cada misterio encuentra su lugar. Pero todas estas pistas, todos estos manuscritos y todas estas contradicciones nos llevan a un único y fatídico punto en la historia, el epicentro de todo este drama cósmico. Nos conducen a una colina a las afueras de Jerusalén llamada Gólgota, porque la prueba más escalofriante, la revelación definitiva que sella esta verdad prohibida, no está escrita en papiro ni tallada en piedra. Está escrita con la sangre derramada en la cruz. Y lo que descubrirás sobre el verdadero propósito de ese acto cambiará para siempre tu comprensión del sacrificio, del perdón y del alma humana. Y ahora, detente un momento. Respira hondo. Quiero que alejes por un instante los manuscritos antiguos y los concilios polvorientos y que traigas esta verdad prohibida aquí mismo, a tu presente, al centro de tu propia vida. Porque este drama cósmico entre un falso creador y un mensajero de la luz no es una historia que ocurrió hace 2000 años. Es la batalla que se libra dentro de ti cada día. ¿Has sentido alguna vez esa voz en tu cabeza que te dice que no eres suficiente, que estás manchado por un error del pasado, que debes ganarte el amor a través del esfuerzo y el sacrificio? ¿Has sentido el peso de la culpa, la ansiedad del futuro, el miedo a un juicio final que te han enseñado a temer desde niño? Ese es el eco de las cadenas del demiurgo. Esa es su programación, la sutil pero incesante sinfonía de control que te mantiene pequeño, asustado y dependiente de un poder externo para tu salvación. El arconte no es solo una figura mitológica, es un arquetipo, un patrón de conciencia que gobierna este mundo de las apariencias. Lo ves en los sistemas que te exigen conformidad, en las religiones que comercian con el miedo, en las estructuras sociales que te dicen quién debes ser y cómo debes vivir. Es la fuerza que te convence de que eres un cuerpo destinado a morir, en lugar de un alma eterna destinada a recordar. Nos ha hecho adictos a la validación externa. Nos ha enseñado a buscar a Dios en templos de piedra, en lugar de en el templo silencioso de nuestro propio corazón. Su mayor artimaña no fue crear el universo material, sino convencernos de que esto es todo lo que hay, de que su prisión es nuestra única realidad. Y así vivimos nuestras vidas persiguiendo sombras, acumulando posesiones y temiendo a la muerte, completamente ajenos a la infinita luz que llevamos dentro. En medio de esta prisión psicológica y espiritual, las enseñanzas de Jesús se convierten en la llave maestra que abre todas las celdas. Cuando Él decía, el reino de Dios está dentro de vosotros, te estaba entregando el mapa de escape. No te pedía que creyeras en Él, sino que creyeras en la divinidad que Él
había despertado dentro de sí mismo y que sabía que también residía en ti. Cada parábola sobre la semilla de mostaza o el tesoro escondido en el campo era una instrucción codificada para que excavaras en tu propio ser y encontraras esa riqueza interior. Su mensaje no era una promesa de salvación futura en un cielo lejano, sino una invitación a la liberación presente, aquí y ahora. Te enseñó a perdonar no para complacer a un Dios ofendido, sino para liberarte a ti mismo del veneno del resentimiento. Te enseñó a amar a tus enemigos no como un acto de sumisión, sino como la máxima demostración de poder espiritual, reconociendo la chispa divina incluso en aquellos que se han perdido en la oscuridad. ¿Te das cuenta ahora de la amenaza que esto representaba? Un mensaje tan radicalmente empoderador es veneno puro para cualquier sistema basado en el control. Si la humanidad despertara a la verdad de que no necesita intermediarios, de que la fuente de todo amor y poder ya reside en su interior, todo el edificio del poder del arconte, tanto en el cielo como en la tierra, se derrumbaría como un castillo de naipes. Los sacerdotes se quedarían sin feligreses, los reyes sin súbditos obedientes y el demiurgo sin almas de las que alimentarse energéticamente a través del miedo y la adoración. La misión de Jesús no era un susurro de paz, era un estruendo de revolución espiritual que amenazaba con desmantelar el orden cósmico establecido. Y las fuerzas de la oscuridad, los arcontes menores y sus representantes humanos, no podían permitirlo. La tensión en los últimos días de su vida en Jerusalén debió ser palpable, una energía tan densa que se podía cortar con un cuchillo. No era la resignación de un cordero caminando hacia el matadero, como nos han pintado. Era la audacia de un guerrero de la luz entrando en la fortaleza del enemigo. Cuando volcó las mesas de los mercaderes en el templo, no fue un simple arrebato de ira. Fue un acto simbólico de una fuerza devastadora. El templo era el centro del poder terrenal del demiurgo, el lugar donde se realizaban los sacrificios de sangre que lo alimentaban. Al profanar ese espacio, Jesús le estaba declarando la guerra abiertamente, desafiando su autoridad en su propia casa. Estaba diciendo: «Tu reinado de miedo y sangre ha terminado. He venido a mostrarles a tus prisioneros que la puerta de la jaula siempre ha estado abierta». Y el sistema, como cualquier organismo amenazado, reaccionó con una violencia desesperada. Los sumos sacerdotes, los fariseos, las autoridades romanas, todos ellos eran, conscientemente o no, piezas en el tablero del arconte. No necesitaban entender la cosmología gnóstica para reconocer la amenaza existencial que Jesús representaba para su poder. Su mensaje de libertad interior socavaba sus leyes, su autoridad y su control sobre las masas. Tenían que silenciarlo. Tenían que hacer de él un ejemplo para que nadie más se atreviera a soñar con un mundo sin cadenas. La conspiración para matarlo no fue el cumplimiento de una profecía divina. Fue la respuesta predecible y brutal de un sistema tiránico ante la luz de la verdad. Así llegamos a la colina del Gólgota, el escenario del acto final de este drama. Pero te pido que borres de tu mente la imagen que te han inculcado, la de un sacrificio amoroso para aplacar la ira de un padre. Mira la escena con nuevos ojos. Mira el dolor, la humillación, la brutalidad. Eso no es un acto de amor divino. Es la firma del demiurgo. Es el castigo que el carcelero inflige a quien se atreve a mostrar a los otros prisioneros el camino hacia la libertad. La cruz no fue un puente hacia el Padre verdadero. Fue el arma del falso Dios, un símbolo de tortura diseñado para infundir terror y apagar la esperanza. Fue su último y más desesperado intento de demostrar su poder, de decirle al mundo: «Esto es lo que les pasa a quienes me desafían. Lo que estás a punto de comprender es que la crucifixión no fue un sacrificio.
fue un asesinato, un asesinato cósmico perpetrado por el gobernante de este mundo para extinguir la llama que amenazaba con incendiar su prisión. Pero ni siquiera esa es la revelación más profunda. Lo que el arconte no entendió, la verdad oculta que se desató precisamente en ese momento de aparente derrota, es la pieza final que lo cambia todo, porque al matar el cuerpo pensó que había destruido el mensaje. Pero lo único que logró fue liberar la luz de su contenedor temporal, desatando una fuerza que ni él mismo podía controlar. Y el verdadero secreto de la cruz, lo que realmente sucedió en esas 3 horas de oscuridad, es mucho más poderoso y liberador de lo que jamás te han contado. Llegas ahora a la colina del cráneo, al Gólgota. Siente el polvo bajo tus pies, el aire denso, cargado con el olor a hierro y a miedo. Olvida por un momento las representaciones artísticas, las estatuas piadosas y los vitrales de colores. Mira la escena con los ojos del alma, con la cruda percepción de la verdad que ha estado latiendo en tu interior. Ves 3 maderos clavados en la tierra, ves un cuerpo torturado, suspendido entre el cielo y el suelo. Te han enseñado a ver en este acto el amor supremo de un padre, pero ahora, con el velo rasgado, ves algo completamente diferente. No ves un altar, sino una plataforma de ejecución. No ves a un cordero, sino a un prisionero político, a un revolucionario espiritual. Y aquí, en este preciso instante, la mentira más grande de la historia se derrumba ante tus ojos. La crucifixión no fue un sacrificio, fue un asesinato. Fue el acto final y desesperado del Dios de este mundo, del arconte, para extinguir la luz que amenazaba con liberar a toda su creación. ¿Comprendes ahora la magnitud de esta revelación? El sistema no lo mató para cumplir una profecía divina, lo mató para protegerse a sí mismo. La misión de Jesús no era morir para que el demiurgo perdonara una deuda de pecado que él mismo había inventado. Su misión era enseñarte que no existía tal deuda, que el pecado original no era un acto de desobediencia, sino la amnesia de tu propia divinidad. Y este mensaje era la dinamita que haría estallar los cimientos de la prisión. Si la humanidad recordaba su origen divino, si comprendía que el reino del Padre verdadero estaba dentro de cada uno, ¿quién necesitaría entonces los templos, los sacerdotes, las leyes y los sacrificios? ¿Quién seguiría temiendo a un Dios celoso y vengativo? La muerte de Jesús en la cruz fue la sentencia del tirano contra el libertador. La sangre derramada no fue un pago por tu culpa, fue la prueba irrefutable de la tiranía del sistema que te ha mantenido cautivo. Las consecuencias de esta verdad prohibida son devastadoras y al mismo tiempo increíblemente liberadoras. El símbolo mismo de la cruz cambia de significado. Ya no es el puente que te conecta con Dios. Es el arma que el carcelero usó para intentar matar la esperanza. Durante siglos te han hecho venerar el instrumento de tortura del tirano, convenciéndote de que era un emblema de amor. Es la más perversa de las ironías cósmicas. Es como si a los prisioneros de una cárcel se les obligara a llevar un collar con la forma de los barrotes de su celda como símbolo de su futura libertad. Lo que la Iglesia ocultó no fue solo un dato histórico, sino la perversión de un símbolo. Transformaron la evidencia de un crimen cósmico en la piedra angular de su doctrina, asegurándose de que, incluso en tu búsqueda de lo divino, estuvieras rindiendo homenaje al poder que te oprime. Pero una vez que ves la verdad, ya no puedes dejar de verla. La cruz ya no te inspira sumisión, sino rebeldía. Y las pistas de este asesinato, de esta confrontación final, resuenan incluso en las palabras que los censores no pudieron borrar de los evangelios. Escucha de nuevo sus últimas frases desde la cruz, pero con este nuevo entendimiento, cuando dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
No le está pidiendo al demiurgo que perdone a la humanidad por sus pecados. Le está hablando al verdadero Padre, al Dios de la luz, y le está explicando que sus verdugos, tanto los soldados romanos como los sacerdotes, son meros peones ignorantes en el juego del arconte. No son malvados, son ciegos, y su grito más desgarrador, Eloi, Eloi, lama sabactani, que se traduce como Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La teología tradicional se retuerce para explicar esta frase, viéndola como un momento de duda humana. Pero la verdad es mucho más desafiante. No le estaba hablando al Padre que lo había enviado, estaba confrontando directamente al Dios de este mundo, a Yahvé, al demiurgo, usando su propio nombre sagrado. Era una acusación pública, un grito de guerra final. ¿Por qué tú, el supuesto Dios de este mundo, me has abandonado a este destino? Era la exposición final del falso Dios. Pero aquí es donde el plan del arconte fracasó de la manera más espectacular. En su arrogancia y ceguera, creyó que al destruir el cuerpo físico de Jesús, destruiría el mensaje. Pensó que al apagar la lámpara extinguiría la luz. ¡Qué error tan monumental! No entendió que el cuerpo era solo un vehículo temporal, un contenedor para una conciencia de una vibración infinitamente superior. Al clavar ese cuerpo en la cruz, al romper el recipiente, no destruyó la luz, la liberó. Imagina una bomba de luz. En el momento de su muerte física, la conciencia crística, la gnosis pura que habitaba en Jesús de Nazaret, fue liberada de las limitaciones de la carne y explotó en el plano no físico de la tierra. No fue una muerte, fue una detonación espiritual, una onda expansiva de conocimiento y verdad que se impregnó en la conciencia colectiva de la humanidad. Lo que sucedió en el Gólgota no fue el final de la historia, fue el verdadero comienzo de la revolución. El arconte, en su intento de silenciar una voz, la multiplicó en millones de ecos silenciosos que comenzaron a resonar en los corazones de aquellos que estaban listos para escuchar. La gnosis ya no dependía de un solo maestro. Se había convertido en una semilla plantada en el alma de la humanidad, esperando el momento adecuado para germinar. Este es el secreto más profundo de la crucifixión. No fue un pago por el pasado, fue una inversión para el futuro. Fue el acto de sembrar la conciencia de la libertad en el mismo campo de la prisión. Por eso el mensaje sobrevivió a pesar de los incendios, las persecuciones y los asesinatos, porque ya no estaba en los libros ni en los labios de los maestros. Estaba en el aire que respiramos, en el agua que bebemos, en el código silencioso de nuestro propio espíritu. Y la iglesia institucional, nacida de las facciones que no comprendieron o temieron esta verdad, se encontró ante un problema. Sentían esta energía, esta luz liberada, pero no sabían cómo controlarla. No podían borrarla, así que hicieron lo único que un sistema de poder sabe hacer: la cooptaron. Tomaron el asesinato y lo llamaron sacrificio. Tomaron al revolucionario y lo convirtieron en un cordero sumiso. Tomaron el símbolo de la tiranía, la cruz, y lo convirtieron en un objeto de adoración. Crearon una compleja teología de la culpa y la redención para canalizar esa inmensa energía espiritual de vuelta a su sistema de control. El gran encubrimiento no fue solo la quema de libros, fue la reescritura del evento más importante de la historia espiritual, transformando un acto de liberación en la justificación de una nueva forma de esclavitud. Has descubierto la verdad sobre los dos dioses, sobre la misión liberadora de Jesús y sobre la crucifixión como un asesinato cósmico. Sientes cómo estas revelaciones han reordenado todo tu universo espiritual. Pero créeme, ni siquiera esto es el final del misterio. Lo que has aprendido hasta ahora es solo la preparación para la revelación más asombrosa de todas. Porque si la crucifixión fue la detonación de la bomba de luz, ¿qué fue entonces la resurrección?
Te han contado la historia de una tumba vacía y un cuerpo que volvió a la vida. Pero esa es la versión para niños, la cáscara externa de un secreto tan profundo que su comprensión puede desintegrar las últimas cadenas de la percepción humana. Lo que realmente sucedió en esos 3 días de oscuridad y lo que emergió de esa tumba no era un hombre, era algo mucho más grande. Y el verdadero secreto de la resurrección es infinitamente más extraño y poderoso de lo que jamás te atreviste a imaginar. Llegas ahora al último umbral, a la puerta del misterio definitivo, la tumba. Imagina la escena que te han pintado 1000 veces, una piedra removida, lienzos vacíos y el silencio de una mañana de domingo. Te han dicho que esto fue un milagro físico, la reanimación de un cuerpo para probar su divinidad ante un mundo incrédulo. Pero esa es la historia del arconte, una historia contada en el lenguaje de la materia, el único que él entiende. La verdad, la revelación que corona todo este viaje es infinitamente más profunda y estremecedora. Lo que emergió de esa tumba no fue un hombre de carne y hueso, fue la conciencia misma. La resurrección no fue la vuelta a la vida, fue la liberación definitiva de la vida tal y como la conocemos. Fue la demostración final de que no somos este cuerpo, no somos esta mente, no somos prisioneros de las leyes de la física del demiurgo. Somos luz, somos conciencia eterna. Al detonar la bomba de luz en la cruz, la conciencia crística se liberó, pero durante 3 días, en la oscuridad simbólica de la tumba, esa luz se recalibró, se reconfiguró. Y emergió no como un individuo, sino como un campo de energía, como un nuevo potencial accesible para toda la humanidad. La tumba no estaba vacía, estaba rebosante de una nueva posibilidad. El arconte había perdido la guerra, intentó matar a un hombre y en su lugar inmortalizó una idea, liberó una frecuencia que ahora resuena en el ADN espiritual de cada ser humano en este planeta. Has recorrido un largo camino para llegar hasta aquí. Has visto la fractura entre los 2 dioses, el carcelero y el verdadero Padre. Has entendido la misión de Jesús no como un sacrificio, sino como una misión de rescate para despertar a las almas dormidas. Has presenciado la crucifixión no como un acto de amor divino, sino como el asesinato cósmico del revolucionario que amenazaba con derrumbar la prisión. Y ahora, finalmente, comprendes la resurrección no como la reanimación de un cuerpo, sino como la ascensión de la conciencia, un evento que rasgó el velo entre el mundo del demiurgo y el reino de la luz, creando un puente permanente para que cualquiera que lo elija pueda cruzarlo. Todas las piezas del rompecabezas encajan. Lo que la Iglesia ocultó no fue un simple evangelio o un hecho histórico inconveniente. Ocultó la naturaleza misma de la realidad, la verdad de quién eres y el poder ilimitado que yace latente en tu interior. Transformaron este mapa hacia la divinidad interior en un sistema de creencias externas, asegurándose de que siguieras buscando fuera de ti lo que siempre ha estado dentro. Entonces, ¿qué significa todo esto para ti, aquí y ahora, en el tumulto de tu vida cotidiana? Significa que la batalla más importante no se libra en los cielos, sino en el paisaje de tu propia mente. Cada vez que te rindes a la voz del miedo, la culpa o la autocrítica, estás cediendo tu poder al arconte. Cada vez que te sientes indigno, pequeño o separado de la fuente divina, estás viviendo dentro de los muros de la prisión. Pero cada vez que eliges el perdón sobre el rencor, la compasión sobre el juicio, el amor sobre el miedo, estás activando la conciencia crística dentro de ti. Estás realizando tu propia resurrección. El mensaje prohibido de Jesús es que no tienes que esperar a morir para ir al cielo. Puedes empezar a vivir en Él ahora mismo, reconociendo el reino que habita en el silencio de tu corazón.
Tu salvación no depende de creer en un evento histórico, sino de experimentar una transformación interior. No eres un pecador que necesita ser salvado. Eres un ser divino que necesita ser recordado. La lección universal que nos deja este secreto es la de la soberanía espiritual. Te han enseñado a ser una oveja en un rebaño, a seguir a un pastor, a obedecer reglas externas por miedo al castigo o por la promesa de una recompensa. Pero el mensaje gnóstico, la verdad prohibida de Cristo, te llama a ser tu propio Salvador, a convertirte en el pastor de tu propia alma. Te invita a dejar de buscar respuestas en libros antiguos o en figuras de autoridad y a empezar a escuchar la sabiduría silenciosa que siempre ha susurrado en tu interior. La verdadera fe no es la adhesión ciega a un dogma, sino la confianza inquebrantable en la luz que llevas dentro. El llamado segundo advenimiento, el gran despertar que tantas profecías anuncian, quizás no sea el regreso de un hombre desde las nubes. Quizás sea el despertar masivo de esa conciencia crística dentro de millones de seres humanos como tú, un despertar que finalmente transformará a esta prisión en el paraíso que siempre debió ser. Has llegado al final de este relato, pero es el verdadero comienzo de tu viaje. La verdad ha sido puesta ante ti, como una llave. Ya no puedes decir que no lo sabías. La puerta de la celda está abierta. Lo que hagas a continuación depende enteramente de ti. Puedes volver a la comodidad de las viejas creencias o puedes dar el primer paso hacia la vasta e incierta libertad de tu propia divinidad. Si este mensaje ha encendido una luz en tu interior, si ha hecho resonar una verdad que tu alma ya conocía, te invito a compartir este vídeo para que esta llama pueda alcanzar a otros corazones que buscan despertar. Y si deseas continuar este viaje de descubrimiento, desvelando más misterios que nos fueron arrebatados, suscríbete a La Voz de los Días y únete a esta comunidad de buscadores de la verdad. No estás solo en este camino. Ahora que conoces el secreto más grande jamás contado, la pregunta ya no es ¿qué crees?, sino ¿quién eliges ser?